sesión del curso de minería para periodistas que organiza la Tsunami. Esta es la 11ª versión. La primera es que lo hacemos online. A pesar de la pandemia, no quisimos dejar de hacer este curso. Van a ser 9 sesiones que esperamos tener la compañía de ustedes en esta ocasión. Esta es una actividad que organiza la Tsunami, en esta ocasión con la colaboración de CMP, una empresa del grupo minero CAP, el patrocinio del Ministerio de Minería y siempre con el apoyo que hemos tenido de la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, la IPEF, que ha sido siempre muy fiel con esta iniciativa que hacemos acá en Tsunami. La dinámica es, en esta ocasión, vamos a tener una presentación del presidente de Tsunami, don Diego Hernández, y va a concluir esta serie de charlas con el ministro de Minería el 17 de diciembre, con una charla sobre política nacional minera. La idea es que ustedes puedan hacerme llegar preguntas a través del chat y vamos a tratar de contestar las que más podamos en la jornada de hoy, en el caso de la presentación de Diego, y luego vamos si hay algunas preguntas adicionales, ustedes me las pueden hacer llegar a mi correo, que es danilo.torres@tsunami.cl. Nuestra intención es que, de acuerdo a la asistencia que haya, se le va a hacer llegar al final del curso el certificado correspondiente, y si las condiciones sanitarias lo permiten, vamos a poder organizar alguna visita a instalaciones de CMP. Eso siempre va a depender de cómo se comporte la pandemia. Yo les reitero mi agradecimiento a cada uno de ustedes por su asistencia, su participación, que se hayan conectado en esta hora del almuerzo. Generalmente, cuando lo hacíamos de manera presencial, teníamos un servicio. Bueno, ahora no lo podemos hacer, pero tengan el saludo virtual de cada uno de nosotros y el agradecimiento por participar. Yo de eso voy a dar un pequeño currículum de él. Él es ingeniero civil de minas, ha ocupado diversas posiciones de alta responsabilidad en el sector minero en Sudamérica, tanto en roles operacionales, estratégicos y corporativos. Desde septiembre del 2016 ocupa la presidencia de la Sociedad Nacional de Minería. Del año 2012 al 2016 fue presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals y posteriormente de Antofagasta PLC. Del 2010 al 2012 presidente ejecutivo de Codelco y anteriormente presidente de la división Metales Base de BHP Billiton y del directorio de Minera Escondida. También fue director de la división de metales no ferrosos de Vale, así como presidente ejecutivo de compañía minera Doña Inés de Coyahuasi. Actualmente es director de la empresa minera Nexo Resource y asesor de minería del grupo mexicano Peñoles Fresnillo. Ha recibido el premio al profesional distinguido en 1994 y la medalla al mérito el 2000, ambos entregados por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile. También la distinción Copperman 2010 que entrega el Copper Club de Nueva York y la medalla de oro 2013 del Instituto de Ingenieros de Chile. Entonces, dejo con ustedes al presidente de Tsunami. Como les explicaba, la idea es que él pueda desarrollar su charla y al final, a través del chat, ustedes me pueden hacer llegar las preguntas para que él las pueda responder. Gracias. Muy bien, pues. Gracias, Danilo. Bienvenidos a todos acá a este curso para periodistas que hacemos todos los años en Tsunami. Ojalá que les sea provechoso. Como primera charla, yo voy a hablar en general de la minería, un poco lo que ha pasado hasta ahora y sobre todo en este último ciclo de inversiones a partir del año 90 hasta ahora, y un poco cómo vemos el futuro, lo que viene. Entonces, la charla le pusimos la minería en Chile, trayectoria y desafíos. Bueno, como sabemos, el aporte de la minería a la economía nacional y al desarrollo de Chile ha sido muy importante. Chile sería un país mucho más pobre y menos robusto, resiliente, incluso diversificado, sin el desarrollo minero de los últimos años. Creemos que somos una industria indispensable, está bien establecida,
madura y que ha tenido y tiene resiliencia. Hemos enfrentado las consecuencias de esta crisis sanitaria mundial y antes de eso se agrega el tema del estallido social a partir del 18 de octubre del 2019 y ante todo este periodo difícil, una vez más hemos demostrado que somos un sólido pilar de la economía nacional y uno de los sectores que ha mantenido a Chile en marcha, la economía chilena en marcha. Creemos que hemos enfrentado satisfactoriamente todas las consecuencias de estas medidas de confinamiento y de control sanitario que han sido necesarias y creo que la minería, los resultados de la minería han permitido atenuar el impacto económico en el país y particularmente en las regiones del norte de Chile y en localidades pequeñas o medianas donde la principal actividad, y tal vez muchas veces la única, es la minería. Y la pregunta que todos se hacen o que deberían hacerse es ¿cómo la minería ha podido continuar operando en este periodo? Y la respuesta es que tenemos una cultura de seguridad, de prevención de riesgos, de seguridad en el trabajo, y tenemos prácticas de trabajo bien establecidas, con procedimientos claros que incluyen control de riesgo y la gestión del cambio. Esta cultura de la responsabilidad, de la disciplina operacional, ha sido fundamental para establecer y cumplir estos protocolos sanitarios que han sido bastante estrictos y también un conjunto de otras medidas que han sido extraordinarias. Nuestro foco en estos meses complejos fueron, bueno, primero priorizar la salud de los trabajadores, de su familia, de nuestras comunidades. Segundo, asegurar la continuidad operacional de las minas. Y tercero, mantener la cadena logística y la cadena de pago, ¿no? Para que todo pueda seguir funcionando de la mejor manera posible. Este esfuerzo lo hemos hecho todas las empresas junto a los trabajadores que han demostrado que son una fuerza laboral madura y comprometida con nuestra industria, sus empresas y el país. Creemos que la minería continuará aportando al desarrollo económico y social del país en esta recuperación económica que tiene que venir o que ya está llegando. Creemos que es muy importante que la minería pueda seguir operando bien y contribuyendo a el desarrollo, la vuelta de la economía, del funcionamiento de la economía nacional, ojalá lo antes posible, acercándonos a una normalidad. Tenemos un parque industrial minero potente, tenemos una fuerza laboral madura y capaz, y tenemos una legislación todavía que promueve la inversión y que ha garantizado el desarrollo de la minería. El cobre, como todos sabemos, es el principal producto minero nacional, explica el 90% del PIB sectorial. Además, Chile es el principal productor mundial con 28% de la producción de cobre de mina. Y por estas razones, muchas de las cifras que yo voy a dar y el análisis a continuación va a estar relacionado sobre todo con el cobre. Pero esto no excluye los otros metales que produce Chile, algunos subproductos del cobre como molibdeno, oro, plata, otros minerales industriales como el litio, el nitrato, el potasio y otros también con minas específicas de oro. Entonces, en general, todo esto está orientado al cobre, lo que voy a decir, pero también, de alguna manera, lo mismo se refleja en el resto de la minería.
el parque productivo que tenemos hoy día funcionando, ¿no?, empezó a ser construido el año 1990. ¿No? Y yo divido esta historia a partir del año 1990 en dos periodos. ¿No? Entonces, el primer periodo, que es la construcción del parque productivo, bueno, actual, ¿no?, y este periodo es del 1990 al año 2004, lo que voy a decir ahora. En este periodo la producción nacional de cobre pasó de 1,6 millones de toneladas de cobre por año a 5,4 millones, ¿eh? Es decir, un crecimiento anual del 9,2%, muy, muy alto. En este periodo se invirtieron más de 40.000 millones de dólares y la productividad se duplicó. La productividad medida en toneladas de cobre por trabajador propio y contratista por año. Entonces, a principios del año 90, de esa década, la productividad era 35 toneladas de cobre por trabajador año y llegamos a 65 toneladas el año 2003, casi al final de este periodo. Un poquito la historia de las minas que se abrieron en ese periodo. Se abría casi una mina al año. Eran algunos descubrimientos anteriores que no se habían desarrollado porque no eran económicos en la época o por desafíos tecnológicos pendientes. Por ejemplo, mina Los Pelambres, mina El Abra. Otras porque la exploración estaba incompleta. Se sabía que había algo, pero no se sabía cuál magnitud tenía. Por ejemplo, Tesoro, Collahuasi, Andacollo, Manto Verde. Y otros fueron descubrimientos absolutamente nuevos. Por ejemplo, Escondida, Saldívar, Spence, Gaby. Y en este periodo se realizó un gran esfuerzo en exploración que dio mucho fruto. Es decir, la exploración es la búsqueda de yacimientos. Hago una explicación. La gran mayoría de estos yacimientos de cobre son del tipo pórfido de cobre. Así se denomina este tipo, geológicamente, este tipo de yacimiento. Y en general, estos yacimientos tienen sulfuros secundarios de cobre en la parte alta, a veces óxido en la parte alta del yacimiento, es decir, la parte más cerca de la superficie, con leyes de cobre superiores a la ley promedio del yacimiento. La ley, como ustedes saben, es el contenido de cobre en la roca, en el mineral, y se mide en porcentaje de cobre. Entonces, una mina de 1,5% de cobre quiere decir que en una tonelada de roca, de mineral, tenemos 15 kilos de cobre contenido. Y en estos yacimientos, cuando uno pasa en profundidad, encuentra lo que llamamos sulfuros primarios, sobre todo calcopirita, que tienen contenidos de cobre más bajos. Entonces, en general, nuestros yacimientos en la parte alta son mejores que en el centro y que en la parte más profunda. Y esta característica geológica ayuda a la rentabilidad de los proyectos, pues cuando tú empiezas a explotar este yacimiento, se saca lo que está más arriba y las producciones son más altas al principio, lo que incide, lo que ayuda en mejores indicadores en la evaluación económica. En general, estos proyectos fueron ejecutados, los proyectos, la ejecución del proyecto, la construcción de las instalaciones, el diseño, todo esto, en una modalidad que se llama EPCM del inglés, ¿eh? Que es engineering, es decir, tú contratas la ingeniería, los que hacen todos los planos, etcétera, de las instalaciones, las adquisiciones de equipo, de materiales, etcétera, y el gerenciamiento de la construcción. Todo eso tú lo contratas con una empresa de ingeniería. Es una manera de organizar y de hacer el proyecto, y en esa época se usó mucho esa modalidad. Y los proyectos se terminaron en general en el plazo y en el presupuesto previsto. Y en este periodo, a partir del 90 hacia adelante, se establecieron en el país
las capacidades de servicio de ingeniería para satisfacer toda esta demanda, toda inversión de más de 40.000 millones de dólares hasta el año 2004, tanto por empresas nacionales como internacionales. Pero en general, la mayoría de los profesionales eran profesionales chilenos, profesionales locales. En ese periodo también se contaba ya con una tecnología que se desarrolló un poco antes de ese periodo, que es la tecnología de extracción por solvente, que se desarrolló en la década anterior al año 90, especialmente es una tecnología internacional, pero se desarrolló para tener su aplicación industrial, sobre todo en faenas chilenas como Minera Pudahuel, y esta tecnología permitió explotar minerales oxidados que antes no eran económicamente explotables, particularmente los de leyes más bajas. Entonces coincidió que empezamos este periodo con esta nueva tecnología también, lo que ayudó a hacer inversiones en yacimientos de óxido, y que después también fueron aplicados esto en sulfuros secundarios que también son lixivianos. Entonces, básicamente, para los que no saben, hay dos tipos de yacimiento de cobre o dos procesos para procesar los minerales de cobre. El más común es un proceso donde uno saca el mineral de la mina. En Chile, en general, minas de cielo abierto. Se tritura, se chanca y se tritura este mineral, se muele fino y después pasa a una planta de flotación donde se hace una pulpa con este mineral en unos estanques con agitadores, se ponen unos productos orgánicos y se le inyecta aire al fondo de estas cubas, de estos estanques, y estas burbujas de aire van flotando hacia la superficie y con estos reactivos que se les colocan, hace con que las partículas de sulfuro, es decir, el mineral del sulfuro de cobre, que puede ser cobre asociado con azufre, que es un sulfuro, se adhieren a estas burbujas y salen a la superficie y provocan una espuma. Y esa espuma se va sacando, y esa es la espuma que contiene el cobre, y el resto es estéril y eso va a los tanques de relave, donde se recupera el agua se recircula y queda el tanque, queda el estéril del mineral, queda en el tanque de relave. Entonces, esos concentrados después se venden o se funden en una fundición que le saca el azufre a este mineral. El azufre sale como gas que se captura y se transforma en ácido sulfúrico en una planta de ácido, y ese ácido sulfúrico también es un producto que se vende, que la fundición vende, y la fundición entonces produce un ánodo de cobre, que es un cobre fundido que tiene más o menos 99,5% de cobre. Esos ánodos después se refinan por electrólisis en una refinería, donde se obtienen los cátodos de cobre, que es el producto final, que tienen un contenido de más de 99,995% de cobre, y ese cátodo es el producto final, que es el que se cotiza en la Bolsa de Londres, etcétera, el que compran los consumidores de cobre, los fabricantes, que esa es la etapa siguiente. Eso hoy día es más o menos 70% de la producción de cobre de Chile. El otro 30% es la lixiviación. Ahí el mineral en general se chanca, es decir, se muele pero grueso, se coloca en unas pilas que tienen una membrana abajo, encima de una membrana de PVC, se pone este mineral y se riega con una solución que contiene ácido sulfúrico. Esa solución se capta
se lleva a una planta que se llama extracción por solvente, donde el cobre se adhiere a un material orgánico, a unas bolitas chiquititas de material orgánico, se recupera ese material orgánico y se pasa a otras cubas donde se cambia el pH y este material orgánico, que se llama resina, esta resina suelta el cobre y lo deja en la solución, pero más concentrado que lo que estaba al principio. Y esta solución concentrada, que se llama electrolito, se lleva a un tank house y se hace una electrólisis de esa solución y el cobre finalmente queda en cátodos de cobre y esos cátodos de cobre también son el producto final. Y eso representa alrededor de como les decía, 30% de la producción chilena. Y eso gracias a esta tecnología que se desarrolló en los años 75, a los años 80 y que se usó mucho en Chile también y hoy día representa, como les decía, alrededor de 30% de la producción de cobre. Entonces, volviendo a este periodo del 90 al 2004, los resultados económicos fueron positivos de estas inversiones, aunque no fueron extraordinarios, porque el precio promedio nominal, en dólares de esa época, fue de 1,32 por libra. Incluso en el periodo 98-2003 tuvimos un precio promedio de 1,02. Y eso no fue un obstáculo suficiente para detener la inversión. Es decir, las minas continuaron siempre funcionando, los proyectos continuaron ejecutándose y la producción pasó de 1,6 millones de toneladas a 5,4, 5,5 millones de toneladas del 2004-2005. ¿Qué pasó en el periodo siguiente, del 2005 al 2019? La producción se expandió, pero solo marginalmente. Alcanzó 5.800.000 el año pasado, toneladas de cobre, a pesar que en el periodo del 2005 al 2019 se hizo una inversión muy superior a la que se había hecho en el periodo anterior, que nos llegó de 1,6 a 5,4 millones. Y esto se explica porque los minerales las minas fueron bajando su ley, su contenido de cobre, al acceder a minerales más profundos. Las minas son más maduras, eso significa que las distancias de acarreo del mineral entre la mina y la planta fueron aumentando, de rasgos más profundos, hay que subir con los camiones, en fin, un montón de otros desafíos propios de la minería más madura, que implica que hay que hacer mucho más para producir lo mismo, porque el contenido de cobre baja, el costo aumenta porque las distancias aumentan, etcétera, etcétera, todo lo que yo explicaba. Entonces, en el periodo y actualmente, se trata mucho más mineral para producir lo mismo que producíamos antes. Y naturalmente que esto afecta los costos. Pero en este periodo, fue un periodo muy positivo a pesar de todo esto. Porque, bueno, por el superciclo del precio del cobre, que fue en este periodo, y con el entusiasmo generado por el superciclo del precio, se abrieron nuevas minas, siendo que algunas de ellas de menor calidad, con leyes más bajas, incluso el balance hoy día mirando hacia atrás, algunas de estas minas han tenido rentabilidades relativamente bajas, es decir, inferiores al costo de capital de las empresas inversionistas. Es decir, al final se esperaban una rentabilidad de 8% al año como mínimo. Las rentabilidades que han tenido estas inversiones han sido inferiores, en algunas. Y la aparición de este tipo de negocios mineros más marginales
si bien han sido de dudosa conveniencia para los dueños, para los inversionistas, ha sido sin duda muy favorable para Chile y sus regiones, que se ha beneficiado con esta actividad adicional. A la pérdida de competitividad y al aumento de costos, motivado por lo que yo les he explicado recién, también se agregaron mayores exigencias regulatorias. Bueno, y todo esto nos llevó de vuelta a niveles de productividad similares a los de los años 91, es decir, volvimos a 31, 32 toneladas por hombre año. Pero los resultados económicos en este periodo fueron muy positivos, como les decía, por el precio promedio nominal en el periodo del superciclo del precio del cobre, del 2006 al 2014, fue de $3.25, con un máximo de $4 la libra de cobre el año 2011. Pero el superciclo terminó. Y una vez terminado el superciclo, el precio alcanzó $2.64 promedio en el periodo 2015-2019. Y eso hizo con que se estrecharon fuertemente los márgenes operacionales. Es decir, la diferencia entre el precio del cobre y el costo operacional. Ese es el margen operacional. Y muchas minas chilenas tuvieron costos de caja, es el cash cost famoso, en el tercer y cuarto cuartil, es decir, del 50% para arriba y muchas del 75% para arriba. Es decir, muchas minas chilenas quedaron en el grupo del 25% más caro. Y el peor año en ese sentido fue el año 2016, que tuvo un precio promedio de $2.21 y un costo que en general dejó a las empresas mineras con pérdidas en ese ejercicio. Y eso se reflejó en un casi nulo pago de impuestos en el año tributario 2017. ¿Y eso por qué? Porque en el 2016 las empresas apenas equilibraron sus costos. Sin embargo, las grandes empresas resistieron la baja de precio y fueron capaces de mantenerse en producción a la espera de las mejoras del mercado. Y el negocio minero, ese es otro tema que hay que entender, es siempre así. Y no hay que confundirse. En la faena se trabaja con foco en el largo plazo, con disciplina operacional e innovación para permanecer activa durante las vacas flacas. Durante los periodos de precios bajos hay que sobrevivir. Y en periodos de precios altos, bueno, se cubren lo que se dejó de ganar en ese periodo y se obtienen utilidades que idealmente en promedio de la vida del emprendimiento son atractivas para los inversionistas. Aquí otra acotación que también es importante. Una vez que se inició este superciclo del precio, esta modalidad de construcción de proyectos que yo les explicaba, IPCM, donde se contrata una empresa de ingeniería para que haga la ingeniería, las compras de equipos y la administración de la construcción, en la ejecución de los proyectos, se deterioró y los proyectos en este periodo terminaron todos con sobrecostos y en plazos mayores a los planificados. Y cuando pasa eso, tú comprometes la rentabilidad de las inversiones. Y este tema no ha sido completamente superado. Las empresas siguen experimentando otros esquemas distintos de ejecución de proyectos, lo que ha mejorado un poco la predicción de los resultados en cuanto a costo y plazos para la construcción de proyectos, de manera de volver a tener una buena predicción en la ejecución de las inversiones, pero todavía hay todavía no está claro y no se ha llegado a una modalidad que efectivamente satisfaga a todos. Ahora quiero volver un poco a por qué, cuáles fueron los factores regulatorios que habilitaron todo este periodo de inversión y todo este entusiasmo por invertir en Chile. Bueno, la minería es una actividad de largo plazo, altos costos de capital, o sea, se invierte alto capital
y ese capital se recupera en varios años, no en un año. Y con riesgos económicos elevados. Por ejemplo, en la exploración, cuando uno busca yacimiento, la probabilidad de tener éxito es absolutamente incierta. Y si uno no tiene éxito, bueno, esa es plata perdida. Y también en la explotación, porque en la explotación de las minas hay varios elementos que nosotros no controlamos, ¿no? Por ejemplo, los precios de los metales, nuestros modelos geometalúrgicos, que cada vez los hemos perfeccionado más, pero es imposible tener algo absolutamente preciso y predecible. La mineralización varía, hay nuevos elementos regulatorios que aparecen, etc. Entonces, debido a eso, que la minería siempre tiene que tener una visión de largo plazo, pero tiene que preocuparse del corto plazo, porque sin corto plazo no hay largo plazo. Entonces, por las características de la minería se requiere de estabilidad y certeza en el marco regulatorio y un Estado de Derecho que funcione adecuadamente. Hagamos la comparación con un banco. Si un banco extranjero se quiere instalar en Chile, bueno, se instala, compra una licencia del banco, arrienda las oficinas, trae a la gente, etcétera, invierte una cierta cantidad de plata y empieza a funcionar. Y si el negocio no funciona, porque por ejemplo cambian las reglas del juego y no puede repatriar, se le prohíbe que repatrie los dividendos, supongamos, diga, bueno, ¿qué interés tengo en quedarme acá? Entonces cierra la cuenta, devuelve las oficinas, las vende o se las devuelve al arrendador y se lleva a la gente y pierde el costo de instalación. Entonces tiene mucho más flexibilidad para arriesgarse a venir a un país nuevo que no conoce, y si las reglas del juego cambian, lo que está en riesgo es mucho menos. En cambio, una mina no. Tenemos, por ejemplo, Quebrada Blanca 2, que es el proyecto más grande que se está ejecutando hoy día, donde van a invertir 5.000 millones de dólares, que ahora aumentaron por el COVID a 5.800 millones de dólares. Entonces, si cambian las reglas del juego, o si hay inseguridad jurídica, no es cuestión de llegar y decir, mira, ok, chao, me voy. Se requiere seguridad jurídica. Y lo que tenemos hoy día, el parque productivo existente, se apoyó en algunos pilares regulatorios que son fundamentales para atraer la inversión, dando la seguridad jurídica y la estabilidad en las normativas. Las tres cosas principales fueron el decreto ley 600, el DL 600, que reguló la inversión extranjera y en el DL 600 el inversionista hacía un contrato con el Estado de Chile a través del Comité de Inversiones Extranjeras, del Ministerio de Economía, y tenía ciertas condiciones que le permitían seguridad jurídica, por lo menos en el periodo por 8 años, 10 años, etcétera, de manera que estaba segura que durante el periodo de recuperación de la inversión, de esta inversión, no le iban a cambiar las reglas. El segundo pilar era el Comité de Inversiones Extranjeras, que no solamente era la contraparte de los inversionistas extranjeros en estos convenios, en estos contratos de inversión extranjera, sino que tenía una política proactiva para atraer la inversión. Pero el Comité de Inversiones Extranjeras ya no existe y el DL 600 también ya fue derogado. El tercer pilar es el Código de Minería y la Ley Orgánica de Concesiones Mineras, que dan certeza jurídica a los detentores de propiedad minera y que están parados en una ley orgánica constitucional. Voy a hablar después, a continuación, un poco de esto. Vamos a hablar ahora justamente de las fortalezas de la legislación y del Código de Minería. El marco regulatorio que da una garantía de estabilidad tiene un conjunto de garantías constitucionales generales que se aplican a todos los inversionistas, que promueven y protegen la actividad empresarial en general, a lo que se agrega un conjunto de normas generales propias para la actividad minera
Constitución y una regulación específica a través de una ley orgánica constitucional que protege este código de minería, que requiere de un quórum superior para su modificación, ¿no? Que hoy día son 4/7, es decir, 57% de los senadores y diputados en ejercicio. Es decir, si no hay ese quórum, esa ley no se puede cambiar. Es muy difícil, si hay controversia en algo, es muy difícil los 4/7. Entonces, eso te da una garantía que si hay un cambio muy bien pensado y que hay una gran mayoría de los legisladores que están de acuerdo. Y algunos temas que son relevantes contenidos en la actual legislación, ¿eh? Y que te dan la necesaria seguridad jurídica son, entre otros, la garantía de un trato justo, equitativo y no discriminatorio en materia económica y tributaria. Solo se podrá expropiar en casos justificados, autorizados por ley y mediando una indemnización justa por el daño patrimonial efectivamente causado. O sea, yo no puedo decir, mira, te voy a expropiar y no te voy a pagar nada. Te voy a pagar el valor económico del negocio tuyo. Tanto la constitución de las concesiones mineras como los aspectos relacionados con su caducidad o extinción quedan entregados de manera exclusiva a los tribunales ordinarios de justicia y no a la autoridad administrativa. ¿Cuál es la autoridad administrativa que ve los temas de minería? El SENAGEOMIN, el Ministerio de Minería, esos son los organismos que ven estos temas. Y ellos no tienen nada que ver en las concesiones, en el otorgamiento de la propiedad minera. Además, las concesiones de explotación tienen una duración indefinida y las de exploración temporal. La minería tiene derecho a imponer las servidumbres mineras necesarias para su desarrollo. Es decir, ¿cuál es el concepto que hay atrás de esto? La propiedad de los recursos naturales es del Estado de Chile. El Estado de Chile te da una concesión, que en el caso de las concesiones de explotación tiene una duración indefinida, y tú la mantienes con un régimen de amparo que se llama por pago de una patente. Es decir, yo pago una patente todos los años, unas contribuciones, y eso me garantiza que la propiedad queda a mi nombre. Y cuando yo quiero explotar estos recursos que son del Estado y que el Estado me los dio en concesión para que yo los explote, tengo derecho a imponer servidumbres mineras necesarias para poder acceder al desarrollo y físicamente al lugar del yacimiento, con la obligación de, si causo un daño en los terrenos de tercero, tengo que indemnizarlo por el valor económico del daño que estoy causando. Entonces, este marco jurídico, que no es exclusivo de Chile, sino que hay en otros países con distintas variantes, es lo que le ha dado solidez a las concesiones mineras, a la propiedad minera. Hay que reconocer que es necesario un equilibrio adecuado entre las garantías anteriores, estas que yo nombré, y otras que puedan justificadamente establecerse, como por ejemplo la protección del medio ambiente, el reconocimiento de los pueblos indígenas, etcétera, y muchas otras. Tiene que haber un equilibrio a fin de promover las obras de desarrollo que vayan en beneficio de todo el país y con respeto a las personas y a la naturaleza. Es decir, el Estado teóricamente tiene interés en que se desarrolle la minería porque el Estado es dueño y participa a través de los impuestos y del royalty en los beneficios que genera esa actividad, y al mismo tiempo esa actividad genera muchos otros beneficios secundarios, como la inversión que se hace en Chile, la oferta de puestos de trabajo de calidad, todos los temas de
las exportaciones. Las exportaciones mineras en Chile son el 50% de las exportaciones de Chile, y gracias a las exportaciones uno no tiene las divisas, etcétera, etcétera. Se desarrolló el clúster minero, una serie de empresas que son de la economía nacional y que sirven a la minería, le dan servicios, le venden equipos, etcétera, etcétera, a la actividad minera, y todo esto está integrado. Es decir, no hay que ver solamente como que la minería, la única expectativa que todos tienen es que genere impuestos y que pague tributo. Además de eso, es muy importante el monto de las inversiones que hace, los trabajos de calidad que entrega, etcétera, etcétera, todas las otras cosas que yo nombré. Ahora, otro tema que quiero desarrollar ahora son los factores estructurales habilitantes para que existiera esa inversión. Y aquí hay algo interesante que resultó así, no creo que haya sido un diseño pensado por una sola persona, sino que se logró, sorpresa, en Chile en algún momento se lograba hacer cosas y se lograba poner de acuerdo a gente que tenía distintos pensamientos acerca de un tema, en este caso, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales. Finalmente, eso resultó en que nosotros hoy día tenemos empresas internacionales que están en la minería, inversión privada nacional y una gran empresa del Estado. Y esta gran empresa del Estado, Codelco, también está protegida por el equivalente a una ley de quórum calificado. Y esto ha dado solidez al sector. Efectivamente, el carácter de empresa estatal de Codelco, como las restricciones a la venta y enajenación de sus concesiones mineras, tienen una regulación del rango constitucional. Es decir, también una mayoría, una supermayoría para poder cambiar eso. Porque si no, de repente un proyecto, un congreso que tiene 51% de gente que quiere privatizar Codelco, podría privatizar Codelco. Después llega otro congreso que tiene 51% que quiere nacionalizar las minas, etcétera, y eso naturalmente, esa incertidumbre, no le hace bien ni a Codelco ni a las mineras internacionales, no le hace bien a la minería. ¿Por qué? Porque la minería es un negocio de largo plazo, como explicaba antes. Entonces, esta tríada formada por el capital estatal, el capital privado nacional y el privado internacional, ha sido una de las razones del éxito que hemos tenido, con una minería bien integrada hoy en la economía nacional. Y esto también ha permitido capturar sinergia y satisfacer, lo importante, satisfacer las distintas visiones en relación a la explotación de los recursos naturales del Estado. Y también a ofrecer empleo de calidad y todas las otras cosas que mencioné. ¿Qué es lo que quiero decir con las distintas visiones en relación a la explotación de los recursos naturales? Si mi preferencia es que los recursos naturales sean explotados por el Estado, bueno, el Estado hoy día produce 30% del cobre a nivel nacional. Eso debería dejarme relativamente tranquilo, si esa es mi postura. Si mi postura es Super Chicago, que yo quiero que sea solamente las empresas internacionales, bueno, las empresas internacionales privadas tienen su espacio también. Si yo soy nacionalista y digo, mira, esto hay que reservárselo al capital chileno, bueno, también tiene cabida el capital chileno. Entonces, eso es importante porque con esto se satisfacen las distintas visiones en relación a la explotación de los recursos naturales, que son del Estado. Pero también es importante señalar que ha habido una relación virtuosa en todo esto. Igual que una relación virtuosa entre la gran, la mediana y la pequeña minería, porque no hay conflictos de interés en cada sector y cada uno aporta de acuerdo a sus características y a su fortaleza. Y para estas dos últimas, Enami, la pequeña y la mediana, Enami, que es una empresa del Estado de fomento y de producción, ha sido un factor relevante que ha permitido el desarrollo y la continuidad operacional a lo largo de muchos años,
algunos de bonanza y otros de estrechez. Y gracias a ENAMI esto también ha permitido la continuidad operacional a través de los años de la pequeña y de la mediana minería, sobre todo de la pequeña. Ahora voy a mencionar algunas fortalezas. Es decir, bueno, ¿qué ha aportado cada uno de estos jugadores a esta sinergia que yo estoy diciendo? Codelco, que es el primer productor mundial de cobre. Bueno, importante contribución a los ingresos fiscales, trabajadores y profesionales calificados y con experiencia, gran experiencia en comercialización de cobre, en exploración y en operación, que existía en Chile, experiencia en fundición y refinación, son los principales fundidores en Chile y refinadores, experiencia en minería subterránea con el método de block caving que se usa en el Teniente, en Andina y El Salvador, éxito en mantener la continuidad operacional después de la nacionalización, es decir, Chile nacionalizó las minas de cobre en el 71 y los profesionales chilenos y los profesionales de Codelco fueron capaces de asegurar la continuidad operacional, igual como hoy día la minería fue capaz de garantizar la continuidad operacional en tiempos de pandemia. En esa época los profesionales chilenos fueron capaces de mantener la continuidad operacional después de la nacionalización. Lo mismo no pasó en los otros países que nacionalizaron sus minas, que eran el Congo, hoy día el DRC, República Democrática del Congo, Zambia y Perú. En esos tres países no resultó bien la nacionalización. Y en Chile sí resultó. Y Codelco es el heredero de esa fortaleza. También Codelco contribuyó con desarrollo de varias tecnologías mineras y de proceso. Tiene su casa matriz en Chile, que es importante, y también la tradición de las organizaciones sindicales, que no hubo que inventar los sindicatos mineros en Chile a partir de los años 90, existían desde fines del siglo XIX. Las empresas internacionales, que incluyen a las principales empresas mundiales de mineras, ¿qué es lo que aportaron? Primero, grandes esfuerzos en exploración. Importante contribución a las inversiones y a los ingresos fiscales. Acceso a tecnología de vanguardia, acceso a capital y crédito, incluyendo la modalidad de Project Financing, que es una modalidad para financiar los proyectos. Instalación en Chile de grandes empresas de ingeniería. Las empresas extranjeras las empresas de ingeniería internacionales siguieron a sus clientes y se instalaron acá también. Introdujeron también la responsabilidad social empresarial y la sustentabilidad ambiental. Independiente de lo que se pueda decir, estos dos conceptos se introdujeron en Chile a través de la minería. Introdujeron también prácticas de trabajo de clase mundial, incluidos los sistemas de turno que conocemos hoy día, y también esto permitió el término de los antiguos enclaves mineros, que eran las minas antiguas donde eran autosuficientes, estaban enclavadas en el lugar donde estaba la mina, y era un mundo separado y no bien integrado a la economía nacional. Eso hoy día se terminó en este ciclo de inversión a partir de los años 90, entre otros por estos sistemas de turno, la gente vive en ciudades, etcétera, etcétera. Introdujeron las mejores prácticas de seguridad a nivel mundial, y eso es una fortaleza que tiene hoy día la minería chilena y que se reflejó también, como les contaba al principio, en un habilitante, una razón por la cual fuimos capaces de poder enfrentar bien la pandemia gracias a esa cultura de seguridad. La minería extranjera, y en este caso fue Senjo, fue y Barrick, posteriormente, que fueron dueños de la mina El Indio, que se cerró e hizo el primer plan de cierre de una faena minera en Chile en un periodo en que ni siquiera era obligatorio eso, ¿no?
La ley ambiental en Chile empezó en los años 90, y esto fue hecho en los años 80, este cierre ambiental. Y también introdujeron prácticas de recursos humanos de clase mundial. Particularmente Exxon, yo creo que ese fue el principal aporte de Exxon en Chile. No creo que fuera tributario, pero uno de los aportes que hizo fue traer a Chile las prácticas de clase mundial de recursos humanos que hoy día se usan en toda la minería. Finalmente, las empresas nacionales, que incluyen Antofagasta Minerals, de la gran minería, la mayor parte, casi toda la mediana minería y la pequeña minería, que pues, la mediana minería introdujo algunas tecnologías que son hoy de uso de la gran minería. Por ejemplo, la lixiviación en pila. Esa se desarrolló mucho en Minera Pudahuel, que era una mina de mediana minería a partir de la década, empezó a funcionar a mitad de la década no, a principios de la década de los 80, en 1980-81 empezó a funcionar. El uso de agua de mar cruda en lixiviación y en flotación, los relaves pesados, todo eso se introdujo a través de la mediana minería. También le da una oportunidad a la inversión de capital privado nacional en la minería. La pequeña y mediana minería dinamizan las economías locales, principalmente aquellas ubicadas en el norte de Chile, en lugares más pequeños. La mediana minería y la pequeña están mucho más integradas a las comunidades locales que la gran minería y ofrecen empleo en zonas con escasas oportunidades. Todas estas mineras chilenas tienen sus casas matrices en el país, que lo que también es importante. Quiero dejar tiempo para las preguntas, entonces me voy a referir solamente, para ir terminando, en los próximos 5 o 10 minutos. En el primer periodo del 90 al 2004 fuimos bastante competitivos, etcétera, y ustedes ya saben. En el segundo periodo del 2005 al 2019, nuestra competitividad disminuyó. ¿Y por qué? Porque, por varias razones, pero entre otras lo que yo explicaba. Bajaron las leyes, bajaron los contenidos, hubo que hacer mucho más físicamente para poder producir lo mismo, etcétera, etcétera, y eso aumentó los costos. Y también algunas otras cosas, como por ejemplo, la construcción de los proyectos tuvo mucho sobrecosto y se excedieron todos los plazos, como yo explicaba, con la modalidad IPCM, que había perdido efectividad, con leyes de mineral más bajas, los costos aumentaron, las minas más maduras. Y aquí un tema que es interesante, como era de esperar, con el desarrollo del país, una mayor demanda por personal calificado y negociaciones colectivas cada 2 o 3 años, las remuneraciones aumentaron. Lo que no puede ser una sorpresa, es algo deseable que el país se desarrolle, y si el país se desarrolla, los sueldos van a aumentar. No existe un país desarrollado que tenga sueldos bajísimos. Pero la productividad no aumentó. Y si descontamos el efecto de la baja de ley, sin considerar ese aspecto, la productividad se mantuvo y no aumentó en paralelo a las remuneraciones. Entonces, en el periodo anterior, si tú tenías el costo de las remuneraciones por un lado y por otro lado la productividad, y combinaban las dos cosas, teníamos una ventaja competitiva. Hoy día, los salarios y beneficios de los trabajadores de la gran minería son similares en dólares a la de los trabajadores de países como Estados Unidos, Canadá o Australia. Pero la productividad es muy inferior. Y combinando las dos cosas, productividad-costo, ya no es competitiva en sí misma. Es decir, antes, en el primer periodo, si yo tenía una mina teórica, decía, ¿dónde me gustaría que estuviera esta mina? Prefiero que esté en Chile a que esté en Canadá, Estados Unidos, Australia. Hoy día, si yo pudiera elegir dónde poner la mina,
diría, mira, prefiero ponerle en Australia, en Canadá o en Estados Unidos, porque esos países tienen remuneraciones similares a las de Chile, pero la productividad es más grande, necesito menos gente para poder producir lo mismo. La responsabilidad de esta situación no radica en los trabajadores. Pues el mejorar la productividad es un desafío de la administración. Sin embargo, notamos que las prácticas de trabajo no han variado desde los inicios de la década de los 90, a pesar que se ha incorporado mucha tecnología. Es decir, nos quedamos un poquito durmiendo en los laureles y eso hay que modificarlo rápidamente. Y ahora también otro aspecto que es importante, que con el tiempo se ha ido creando un importante conjunto de empresas de servicio a la minería, el clúster minero, lo que aumentó mucho la integración de la minería con la economía nacional y también abre la posibilidad de que esas empresas puedan exportar sus servicios, sus productos, ampliando su mercado y siendo más competitivos. Y una última observación en este último periodo, la seguridad jurídica se debilitó a nivel país, afectando en algunos casos la actividad minera. Por ejemplo, el cierre de mina invierno, que es una aberración regulatoria ilegal y que pasa delante de los ojos nuestros y no podemos hacer nada. A pesar de que podría considerarse que es prevaricación, que es una palabra que yo había escuchado muchas veces y no sabía cuál es el significado. Hoy día, gracias al cierre de mina invierno, sé lo que es prevaricación. Otro ejemplo, la tramitación de permisos ambientales de Dominga, que la minería juegue al comprahuevo, y todo eso naturalmente debilita la seguridad jurídica del país. Finalmente, el último tema que quiero abordar es el tema del COVID-19. Ustedes vieron que la minería ha sido capaz de mantener la continuidad operacional pese al COVID. Nosotros creemos que esto va a seguir durante todo el próximo año. Tenemos que acostumbrarnos a usar las mascarillas, las distancias, etcétera, etcétera, el teletrabajo, etcétera, todo lo que está sucediendo hoy día. Creo que es súper importante y la reapertura que estamos haciendo en Chile, ojalá que la hagamos de forma responsable, no como lo que sucedió sobre todo en Europa durante las vacaciones, donde se relajaron y hoy día están pagando las consecuencias con una segunda onda que nada tampoco nos exime de que pueda venir en Chile en algún momento, pero nosotros le decimos y nuestras empresas están convencidas de que esta situación actual se va a mantener por todo el próximo año y hay que acostumbrarse a eso. Y si la vacuna llega antes, bienvenida. Pero este tema del COVID nos obligó a innovar, aplicando flexibilidad laboral, modificación de los sistemas del turno, teletrabajo, uso de mayor automatización, reducción del número de trabajadores en terreno, etc. Telecomunicaciones, conectividad, sistemas de control a distancia, equipos autónomos, todas estas cosas y muchas más han sido fundamentales para poder asegurar esta continuidad operacional de la faena y de los procesos productivos que yo he mencionado durante esta presentación. Entonces, el rol de las tecnologías digitales es inmenso en Chile, en la minería chilena, actual y del futuro. Entonces, este COVID, yo decía que nosotros estábamos junto a un salvavidas ahí al lado de la piscina y teníamos todas las instrucciones, le habíamos pedido a nuestros dueños, que en esta analogía serían los papás y los tíos y los que nos regalan cosas a los niños. Decir, mira, necesito una mascarilla para tirarme a la piscina, necesito un flotador, quiero gualetas, etc. Y nosotros estábamos totalmente equipados, pero nadie entraba al agua. Al agua, la piscina me refiero al tema de innovación y todas estas cosas. Y de repente el COVID nos empujó a la piscina y tuvimos que empezar a nadar y nos dimos cuenta que estábamos nadando bien, que estábamos equipados. Entonces, esta crisis ha roto muchos paradigmas nuestros
y nos ha obligado a adoptar soluciones que antes eran impensadas, de difícil aceptación en tiempos normales por parte de nuestros grupos de interés, de la propia administración de las empresas, de los trabajadores y sus sindicatos, de las autoridades, de las comunidades, de las empresas de servicios, etcétera, etcétera. Pongo un ejemplo, los protocolos sanitarios, ¿eh? Prácticamente los de la minería acá, las empresas y después en conjunto, nosotros le propusimos a la autoridad estos protocolos sanitarios, la autoridad de salud los revisó, los modificó marginalmente y finalmente y rápidamente lo implementamos porque estábamos en un tema de emergencia. Yo les aseguro que un protocolo sanitario de esa envergadura en el Ministerio de Salud en tiempos normales se puede demorar tanto como un permiso ambiental. Pero esta emergencia nos obligó a todos a ser más ágiles. Y por eso coloco en primer lugar la administración. Nosotros mismos, nuestra administración de minas, de nuestra empresa, se tiró al agua porque no tenía alternativa. Entonces esta crisis nos ha obligado a transitar hacia la cuarta revolución industrial, incorporando innovación a una velocidad mucho mayor que lo previsto y con una exigencia de resultado inmediato. Y esto nos da la oportunidad y nos impone la obligación de ser más competitivos. Y esto debería arreglar, mejorar la productividad y competitividad que hemos perdido, que habíamos perdido y que yo les señalaba anteriormente. Nosotros estábamos del promedio de cash cost, de costo de producción hacia abajo, pasamos del promedio hacia arriba. Y con estas medidas de innovación es la única manera de ser más competitivo, incorporando esto a nuestra actividad normal, y eso nos asegura, si lo hacemos bien, que podemos volver a situar a la minería chilena en un lugar de privilegio para los próximos 20 años, iniciando una nueva etapa de una minería más competitiva y moderna y que responda a los desafíos del siglo XXI. Entonces, eso es importante. Y ahora, como conclusión, voy a resumir. Como lo señalaba, contamos con un parque productivo potente, que es un patrimonio nacional, pero como ha quedado demostrado en los últimos años, ha perdido competitividad y productividad, y ese es un desafío que debemos abordar con prontitud. Estamos hoy en una doble encrucijada que tenemos que saber sortear. La primera es de competitividad y productividad, y como hemos visto, estamos avanzando bien para poder llegar a buen puerto y que Chile y su minería sean parte de la cuarta revolución industrial. La segunda encrucijada, y muchos periodistas, entre ustedes, la mayoría, está relacionada con todos los cambios políticos que nuestro país ha decidido abordar. En este actual escenario de cambios políticos, es fundamental mantener este ecosistema que ha permitido construir lo que tenemos, todo lo que yo les he explicado hoy día. La seguridad jurídica y la estabilidad en las normativas son factores que han sustentado la inversión, el crecimiento y el desarrollo de la minería chilena en estas últimas 3 décadas. Y para poder sortear esta segunda encrucijada, no podemos mantenernos al margen y dejar que otros decidan por nosotros. Tenemos que ser proactivos en la defensa de nuestro sector. Es la única manera de proyectar nuestra actividad y seguir aportando al país por muchos años más. Así que ese es el otro desafío que nosotros tenemos y lo vamos a tomar. Con esto termino mi intervención. Les agradezco haber escuchado y pasemos a las preguntas. Muchas gracias, Diego. Efectivamente nos han llegado algunas preguntas, tanto a mi correo como al chat. Eduardo Alegría, que es director de revista Crisol, me pregunta cuál es la postura que tiene Sonami respecto a la ley de glaciares. Pucha, normalmente él me pregunta acerca del precio del cobre. Mira, gracias por la pregunta. Los glaciares son diversos. Y cada glaciar es distinto,
tiene algo en común, que es un glaciar, algo común con otros glaciares, con todos los otros glaciares, son glaciares, pero cada uno es distinto y juega un rol distinto en función del lugar donde está localizado, la topografía, el clima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros creemos que hay que hacer, que es lo que se hace hoy día, ¿no? Como les decía, la ley ambiental es a partir de mediados de los años 90, antes de eso no había ley ambiental, pero a partir de la ley ambiental, cuando uno saca un permiso ambiental de un proyecto que podría afectar un glaciar o que tiene un glaciar cerca, eso es parte de la línea base y el proyecto, el estudio de impacto ambiental se tiene que hacer cargo de ese problema y decir cómo lo puede afectar, qué es lo que va a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese problema ya está abordado en la legislación chilena. Y la legislación chilena hoy día aborda ese problema de esa manera, igual que muchos otros países que tienen glaciares como Suiza, como Suecia, como Canadá, que son todos países que tienen, como Noruega, que tienen glaciares. Si yo hago una analogía con, por ejemplo, la fruta, entonces digamos que haya una ley para exportar fruta y que esa ley defina cómo tiene que ir la fruta. La fruta tiene que ir refrigerada a tantos grados, tiene que ir en un container de este tipo, tiene que ir empacada de esta manera, etcétera, etcétera. Lo más probable es que esa ley no resulte cuando yo quiera importar plátano, ¿no? Porque los plátanos no se pueden refrigerar. O no sé qué, las cerezas tampoco se refrigeran, tampoco se pueden congelar en la exportación, etc. Entonces, en vez de hacer una ley de cómo tengo que exportar fruta, eso hay que dejárselo, puede haber una ley general que diga, mira, la fruta exportada o importada tiene que cumplir ciertos requisitos sanitarios, etcétera, pero eso hay que dejárselo a la reglamentación, que en este caso sería los estudios de impacto ambiental. ¿No? Porque es imposible que con una ley, que entre paréntesis, el único país que tiene una ley de protección de glaciares es Argentina, y que no es un país minero, y que esa ley de glaciares en Argentina de alguna manera está justificada para proteger la agricultura, dice en el proyecto de ley del senador Girardi, que es el que está en discusión hoy día, es copy-paste en algunas partes de la ley argentina, o sea, ni siquiera cambiaron la redacción. Y esa ley en Argentina ha tenido efectos nefastos con la minería en Argentina. Bueno, entonces lo que a nosotros nos gustaría es que si es que quieren una ley de glaciares sea una ley muy general, pero no puede definir, porque el concepto de glaciar y las características del glaciar es bien complejo. Y en la ley dice glaciares, ambiente periglacial, que significa el ambiente que está en torno al glaciar sin poder definirlo, y permafrost, que es una cosa distinta, que es suelos congelados. No sé si han visto, el otro día vi ahí en la televisión un documental acerca del permafrost de Siberia, que son los suelos congelados, que por el cambio climático se empiezan a derretir, y y al derretir el permafrost se empiezan a caer las casas, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un tema distinto. Es un tema distinto que lo incluyeron en el permafrost en el proyecto de ley chileno, no está en el proyecto de ley argentino. Entonces, nosotros creemos que es un mal proyecto, además que tiene un artículo que en tiempos normales uno diría es absurdo, quién puso eso, pero no estamos en tiempos normales, que hace retroactivo esta... y es una ley que prohíbe hacer minería cerca de los glaciares. O sea, prohíbe hacer minería. En vez de decir, mira, para proteger los glaciares, cuando haya un proyecto de cualquier tipo, incluyendo un proyecto minero,
que podría afectar a ese glaciar tiene que demostrar que no lo va a afectar. Sería distinto. Esta es una ley antiminera. Y este artículo, que es el más sorprendente, te dice que es efecto activo. Y si uno... entonces, ¿cuáles son los defectos que nosotros le encontramos? La definición de glaciar, de ambiente periglaciar y de permafrost, y un artículo de retroactividad que, interpretado como está la ley, podría significar que Caserones, Pelambre, Andina y Teniente tuvieran que paralizar. Si esto paraliza, Codelco, dije Teniente también, y Teniente. Caserones, Pelambre, Andina, Teniente. Codelco perdería la mitad de su patrimonio. Y las otras minas tendrían derecho a pedir, como está establecido en la Constitución hoy día, indemnización. Rafael ahí parece que se cayó. Al aire. En línea. Ya. No nos haga otra zancadilla, por favor, que ya estamos terminando. Entonces, fuera de los puestos de trabajo, fuera de las exportaciones que se perderían, el Estado tendría que indemnizar a los dueños de estas minas. O sea, es una cosa absurda que nosotros creemos que este proyecto de ley, para resumirlo, tenemos al senador Girardi, que es el autor del proyecto, y el senador, entre otras cosas positivas que ha hecho en su trayectoria, es establecer el Congreso del futuro y traer, que normalmente en el verano, en el Senado, en el Congreso, y que trae a personalidades de todos, de distintos ámbitos, premios Nobel, etcétera, etcétera, charla en Chile, como diciendo, mira, es importante que Chile se conecte con la cultura, con la tecnología, con la academia, etcétera, con todas estas cosas positivas, porque Chile tiene que enfrentar el futuro, y este proyecto de ley está tratado exactamente con un enfoque completamente opuesto a eso. A nosotros nos gustaría, por lo menos, que esta discusión tenga una base técnica y que no sea política, porque eso se transformó hoy día en un, si tú no me das esto, yo apruebo este proyecto. La transaca política que estamos acostumbrados. Esa es mi opinión. Gracias, Diego. Tengo otra consulta de Concheta Canciatore, que la voy a juntar con otra pregunta de Alejandra Cuevas. Ellas preguntan, considerando el contexto de la pandemia y del debate constitucional, ¿cómo promover la competitividad del sector y garantizar que Chile siga siendo atractivo para la inversión? Y Alejandra Cuevas dice, ¿cómo se ha dejado sentir en la actividad la inestabilidad política que vive el país? Voy a empezar por lo segundo. Mira, con el COVID va a bajar la inversión en nuevos proyectos, porque en el fondo el COVID lo que hizo fue congelar el crecimiento de la oferta, de la demanda de cobre por 2 o 3 años. Entonces, hoy día, no se necesitan nuevos proyectos para satisfacer un crecimiento de la demanda, sino que lo que es necesario es mantener la oferta actual, pero no aumentarla en el corto plazo. Tal vez empezar a aumentarla en 2, 3, 4 años, cuando el mercado lo pida, porque si no van a bajar los precios. Entonces eso nos da un respiro a las empresas mineras que les gustaría invertir en un proyecto nuevo, y lo que las empresas van a hacer, van a seguir haciendo los estudios, sacando los permisos ambientales, pero hoy día yo creo que no hay casi ningún proyecto que esté listo para tomar la decisión de ejecución. Entonces esto va a atrasar esta ejecución de proyectos en un par de años.
pero no va a atrasar la actividad de estudios, de permisología y todo esto. Eso es lo que yo creo que va a pasar, o sea, coincide acá los temas de la coyuntura mundial con lo que está pasando en Chile, y en 2 años más, por lo menos tendremos mayor claridad de cuál va a ser la seguridad jurídica para las inversiones futuras grandes. Estoy hablando de inversiones grandes, no de inversiones chicas. Proyectos tipo Quebrada Blanca 2 de $5.000 millones, etc. ¿Cómo preservar lo que tenemos? Es lo que yo les decía, es el mensaje, es mantener el ecosistema que tenemos. O sea, una empresa del Estado que en el fondo no se pueda privatizar, la inversión extranjera y nacional privada, que le dé seguridad jurídica y que no puedan cambiar las reglas para nacionalizar o aumentar los impuestos en forma desmedida en el corto plazo. ¿Y cómo se puede hacer esto, mejorar esto a futuro? Es restableciendo algo parecido al DL600. Es decir, cuando venga un inversionista nuevo que quiera hacer un proyecto, que haga un contrato con el Estado y que diga, mira, estas son las reglas por los próximos 10 años que yo a la que me obligo, invariabilidad tributaria, etcétera, etcétera, y mantener eso de manera que el inversionista tenga por lo menos la posibilidad de recuperar su inversión, una rentabilidad mínima. Aquí voy a hacer una acotación que es importante y que yo creo que los políticos hoy día, con toda esta contingencia, los políticos piensan mucho o casi solamente en el corto plazo y en la coyuntura de corto plazo. Chile es el campeón mundial, creo, de los tratados de libre comercio, tiene tratados de doble tributación, ha firmado muchos convenios internacionales, tratados internacionales, y está muy integrado a la economía mundial con sus exportaciones, etc. Bueno, y Chile es un país chico, es de los chicos del curso. Entonces, si Chile empieza a no cumplir estos acuerdos y estos compromisos, es muy fácil que Chile quede marginado de la globalización. Y eso tendría un efecto enorme, negativo. Entonces, en vez de hacer negocios con China, con Estados Unidos, con todo Occidente, etcétera, todo lo que estamos acostumbrados, tendríamos que empezar a hacer negocios con los países que están excluidos un poco del sistema global, no sé, con Irán, con Corea del Norte, etcétera, y Chile, o sea, las represalias, o sea, resumiendo, Chile tiene poco margen de maniobra para no cumplir reglas de sentido común, de criterio. No sé si eso lo tienen tan claro los políticos hoy día. Pero no se puede permitir expropiar sin indemnización. Inmediatamente va a tener una demanda en el CIADI, etcétera, y va a sufrir las consecuencias. Fuera de que no va a haber ningún otro país, ninguna otra empresa va a querer invertir acá. Entonces, el margen de maniobra es menor que todo lo que en general la gente piensa. Diego, tengo otra consulta. Sí, tengo varias consultas, pero en razón a los tiempos va a ser complejo responderlas todas. Hay muchas que tienen que ver con el tema constitucional, que voy a tratar de juntarlas. Hay una que me acaba de llegar que no necesariamente del tema constitucional, de Karen Peña, del Diario Financiero, y me dice, considerando que la minería no ha dejado de operar en medio de la pandemia, mostrándose como un sector resiliente y que ha empujado a la economía, ¿cree necesario que el gobierno, el Ministerio de Minería, apueste por una agenda sectorial más ambiciosa? ¿Hace falta mayor protagonismo del sector? ¿Hace falta impulsar alguna política particular para seguir impulsando o promoviendo la actividad minera? Mira, lo único que queremos es seguridad jurídica, y que nos bajen del columpio, que nos dejen trabajar, que nos dejen invertir,
y que nos dejen seguir contribuyendo a la economía nacional. Queremos reglas claras y seguridad jurídica. Y como les decía yo antes, durante este segundo periodo, del 2005 hasta ahora, han habido varios eventos que no solamente son del Ejecutivo ni del Legislativo, también del Poder Judicial, donde no se han respetado el espíritu de la regulación, de las reglas. El tema del cierre de mini invierno es equivalente, no sé, pues, a que yo tengo un niñito en el colegio que yo lo quiero echar, soy el dueño del colegio y lo quiero echar, y de repente viene con los zapatos desabrochados y le digo, mira, tú te tienes que ir del colegio porque tienes los zapatos desabrochados. ¿Sí? Utilizo un resquicio para poder hacer algo que tiene un significado y una importancia muchísimo mayor. Es decir, es desproporcionado la falta o el argumento con las consecuencias. Entonces, yo creo que uno siempre tiene expectativa, la esperanza nunca muere. Lo que a nosotros nos gustaría es que haya algún reconocimiento, ninguna medalla ni cosa por el estilo, de la sociedad, del sistema político chileno con la minería, que se ha portado bien y que ha sido resiliente, que gracias a la minería hemos contribuido, el país es mejor y hemos abordado mejor esta pandemia que otros países. Entonces, déjennos seguir trabajando y los políticos ilustrados, los que saben y conocen más el mundo, saben que es importante que es un sector de uso intensivo de capital, que es importante el largo plazo, para eso es importante la seguridad jurídica, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias, Diego. Diego Guzmán me pregunta qué hacer con la problemática de explotar recursos que son limitados. Bueno, esa es una característica de nuestro sector, que no la podemos cambiar. Es así. Nosotros explotamos recursos naturales y los recursos son recursos naturales finitos. Ahora, los recursos mineros, en el fondo, son una singularidad geológica, es una anomalía geológica, algo distinto al común de las rocas, y ese contenido especial de metal en ese yacimiento va a ser explotable o no en función del costo de producción y de los precios. Y esos van variando con el tiempo. Te pongo un ejemplo. William Braden descubrió el teniente y desarrolló el teniente a principios del siglo pasado. Fue la primera mina de la gran minería que está todavía en funcionamiento, tiene más de 100 años. William Braden también exploró pelambres e hizo un túnel. Pero las leyes de pelambre son como 0,6 y en esa época esas leyes no era mineral, no era posible explotarla en función del costo y del cobre que tú ibas a sacar de ahí. Entonces, pelambre se reactivó muchos años después, y el año 2000 o 2001, entiendo, 2000-2001, pelambre empezó a funcionar como está funcionando hoy día hacia una mina de la gran minería. O sea, se demoró 100 años. ¿Por qué? Porque antes no fue rentable. Entonces, los recursos naturales van cambiando. Te pongo otro ejemplo con la energía en Chile. La energía, esa era una desventaja competitiva que nosotros teníamos y no mencioné porque no puedo hablar de todo, pero los costos de energía en Chile fueron aumentando los costos para nosotros, porque eran todo energía producida con combustibles fósiles, carbón o gas
o diésel en el peor de los casos. Y esos precios, cuando el petróleo subió, todos estos combustibles fósiles aumentaron de precio y teníamos costos de alrededor de 70, 80 dólares por megawatt hora. Y las energías renovables eran alguna cosa que podía venir en el futuro indefinido y no eran competitivas. Y hoy día la energía solar, por ejemplo, que es la más importante en Chile como energía renovable, resulta que es competitiva y tú puedes tener contratos de largo plazo con generación de energía solar a 35, 40 dólares. Entonces, bueno, esto va cambiando y lo que es rentable hoy día o lo que no es rentable hoy día no necesariamente va a ser así en el futuro. Entonces, ese es el tema. Nosotros tenemos que siempre estar reinventando para poder reponer el stock de mineral que nosotros tenemos. Y eso es parte finalmente de la inversión y de los costos. Como te decía, Diego, hay varias consultas respecto al tema constitucional. Juan Pablo Arévalo pregunta cuáles los desafíos que tiene la minería frente a este debate que se abre a partir de los cambios constitucionales. Andrea Villalobos centra su consulta en si estos cambios constitucionales pueden provocar cambios en materia de derechos de agua. Silvia Riquelme también pregunta cuáles son las aprensiones que tiene el sector respecto a estos cambios. Y Fernando Pozo pregunta cuáles son las perspectivas que tiene también el sector respecto a que puede sufrir el sector respecto a una nueva constitución. Esas son un poco preguntas que se centran en el tema constitucional. En el tema constitucional, lo importante es que se mantengan ciertas reglas que se aplican a todas las empresas privadas. En Chile, casi toda la actividad industrial, productiva, etcétera, etcétera, está en manos de empresas privadas. Del tipo no discriminación, tributación razonable, reglas claras, que no haya arbitrariedad, no haya discriminación entre capital nacional y capital extranjero, que la tasa de cambio sea única para todos, etcétera, etcétera. El Banco Central, todas estas cosas. Y en lo que es exclusivamente minería, lo que a nosotros nos interesa más es la mantención del código de minería, de ciertos aspectos del código de minería que son la concesión de explotación indefinida, el amparo por pago de patente, la propiedad minera que te la otorga el Poder Judicial, que es más transparente y es lo que mejor ha funcionado. Ese tipo de cosas que al darte seguridad jurídica con la propiedad minera, de alguna manera te da seguridad jurídica con todo el resto, ¿no? Si eso no fuera posible, tendría que haber un sistema de DL600 por ciertos plazos de invariabilidad, que yo creo que son importantes. Eso es lo que nos preocupa más. En cuanto al agua, aquí hay un poco de mito también, ¿no? Hoy día, ustedes saben que los derechos de agua son derechos de pasada del agua, es decir, de las centrales hidroeléctricas que desvían el agua, la usan para generar energía y después la devuelven al cauce. Y después los otros derechos son los derechos consultivos, que tú consumes el agua, como las ciudades y como, no sé, una industria de bebidas que saca el agua en botella y vende las bebidas. Y la minería también que consume agua. Entonces, y la agricultura, ¿eh? Y la agricultura que es el principal consumidor de agua con el riego. Entonces, la minería en Chile consume usa menos de 4%, como 3,5% de los derechos consultivos. Y la agricultura usa como 70%. La industria, los otros usos industriales no mineros son como 20 y después las ciudades son como 10.
Entonces, nosotros somos un actor absolutamente marginal. Además, desde hace algunos años, cuando tú pides un derecho de agua, y sobre todo de agua subterránea, tú pides el derecho, tienes que hacer ciertas pruebas de bombeo, y una vez que te otorgan el derecho, tú lo puedes usar. Eso es aplicable a cualquier industria, a cualquier ciudadano en Chile, a cualquier actividad, menos la minería. Porque la minería, y aquí acuérdense de lo que nosotros recomendamos con los glaciares, la minería, una vez que tiene los derechos de agua, tiene que tener un permiso ambiental para usarlos. Y de repente la cosa se enreda tanto y hay tanto activismo en algunos sectores, y eventualmente en algún sector pequeño puede haber alguna parte donde efectivamente hay un antagonismo entre las comunidades y la actividad minera, y el tema de los permisos ambientales para usar el agua, que en general, y la sequía, que naturalmente es un problema importante, si no el más importante, que hoy día cualquier proyecto minero, yo antes decía de La Serena hacia el norte, después me bajé de la Concagua para el norte y ahora ya estoy de la cuenca de Santiago al norte. Cualquier proyecto nuevo de cierta envergadura va a tener que usar agua de mar. Y así está siendo. Y eso tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que te evitas todo el tema ambiental, sus contras o parte del tema ambiental, y el contra, que es más caro, una inversión más alta y un costo más alto. Pero en general la minería se puede permitir ese costo más alto, la agricultura no se lo puede en general permitir, ¿no? O sea, si tú quieres regar campos como se riegan hoy día, incluso algunos con riego tecnificado, con agua desalada que te va a costar $2 el metro cúbico, o $1.50 el metro cúbico en la zona central de Chile, no te hace rentable ningún cultivo. Entonces el tema del agua, ojo con el tema del agua. No somos tan malos como la reputación que tenemos. Vamos a tomar las últimas dos preguntas en razón al tiempo para no extendernos mayormente. Fernando Pérez pregunta cómo se proyecta la preparación de capital humano para enfrentar esta minería a largo plazo con foco en innovación y automatización. Mira, ahí hay que capacitar a la gente, hay que reconvertir a los que tengan edad que se puedan reconvertir. Esto no va a ser una cosa de que de un día para otro van a cambiar los perfiles de trabajo, pero esto va a ser relativamente rápido, y yo creo que el cambio generacional tiene que ser relativamente rápido. Hay que, en todos los niveles, hay que entrenar y capacitar a la gente, y yo creo que esto va a suceder tal vez en los próximos 10 años. Estaba viendo un estudio del World Economic Forum donde toda esta tecnología para distintos sectores, yo estaba viendo naturalmente una hojita que se llama Mining and Metals, minería y metales, qué tecnologías las empresas están adoptando, y las empresas mineras están adoptando casi, o sea, es decir, una empresa minera si está empezando a usar una tecnología o no, por ejemplo, Big Data, 90% están empezando. No quiere decir que están reconvertidos 100% en Big Data, pero que 90% de las empresas mineras están considerando y están empezando a trabajar en ese tema. Y lo mismo con una serie de otras tecnologías de ese tipo. Entonces esto va a ser rápido, y tengo que reconocer que si yo me tengo que reconvertir, me va a costar mucho más que mis nietos y mis nietas, que son capaces de chiquititas ya manejar todas estas tecnologías porque nacieron con ellas, sin ningún problema. Entonces, tampoco creo que vaya a disminuir así en forma drástica los puestos de trabajo. Van a disminuir los puestos de trabajo de a poco y van a
reaparecer puestos de trabajo para dar esos servicios a la industria minera internamente en la empresa o desde afuera, ¿no? Hay una serie de cosas que les pongo un ejemplo. Hace un par de años me encontré el año 18, fui afuera y me encontré con un amigo que era Chief Operating Officer de un grupo grande, que debe tener las mismas habilidades de tecnología de la información que las que puedo tener yo, y me dijo, mira, fíjate que llegaron unos cabros, esto en una mina en Estados Unidos, llegaron unos cabros de la universidad que nos pidieron hacer un tema de memoria y qué sé yo, una práctica, y de Big Data en la planta concentradora, usar estas... Y los aceptamos, los apoyamos, y resulta que ahora estamos en un programa full de Big Data y mejoramos la recuperación de la planta en 3%. Bueno, eso no quiere decir que estas personas van a reemplazar a 3% de los que están trabajando adentro, sino que la empresa va a mejorar su productividad 3%, lo que es fantástico. Entonces, sacando la cuenta final, no sabemos, probablemente los puestos de trabajo se van a mantener o van a disminuir marginalmente, pero marginalmente, ¿no? Pero sí van a cambiar los perfiles, y para eso hay que capacitar, etcétera, y estamos en eso, ¿no? Estamos empezando a preocuparnos de ese tema. Diego, la última consulta de Lorena Medel me pregunta a propósito de que tú dices que no tenemos ya muchos proyectos mineros nuevos, y ella pregunta, para satisfacer a la demanda, ¿es factible que los grandes proyectos mineros presentes en Chile comiencen a tratar sus relaves como una forma de obtener elementos de valor? A ver, sin duda depende de la calidad del relave, ¿eh? Sin duda, eso ya está sucediendo. Por ejemplo, tenemos Valle Central en Rancagua, que trata los relaves actuales y los antiguos del teniente y recupera cobre, es decir, le saca un valor adicional a esos relaves. Yo creo que sin duda esto ya está sucediendo en otras partes del mundo, y cuando tú puedes hacer eso, tiene la ventaja que los relaves que va a producir del tratamiento de relave antiguo, ya los puedes disponer de una manera mucho más inteligente, menos peligrosa y ambientalmente mejor. Pero sin duda que es una fuente. Lo mismo que, entre paréntesis, el cobre metálico a futuro, también va a ir aumentando la cantidad de cobre reciclado que va a estar en el mercado. O sea, las minas van a empezar a competir con cobre reciclado también. Lo que sucede en el plomo. El plomo, su principal aplicación es para las baterías de los autos, que todavía la mayoría de los autos usan baterías de plomo, y la principal fuente de plomo fuera de las minas es, más que las minas, el reciclado de las baterías. Entonces eso va a ser cada vez más común, reciclado de los metales, y también el tratamiento de relaves. Yo creo que puede ser una buena oportunidad. Diego, muchas gracias por tu participación en esta primera sesión del curso online de minería para periodistas. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que se conectó esta tarde en la hora del almuerzo y tuvieron el tiempo para poder escuchar esta presentación. Lamento que no hayan podido contestar todas las preguntas. Se supone que a lo largo de las distintas charlas muchos de estos temas van a volver a surgir. Y también me pueden hacer llegar a mi correo danilo.torres@tsunami.cl alguna consulta específica que Diego pudiera responder. Yo los quiero invitar para la próxima semana a esta misma hora, a las 1:30. Vamos a estar con Carlos Clausen, destacado abogado y secretario general de Tsunami, para referirse al marco legal de la minería. Eso es un elemento muy relevante a propósito del debate constitucional que se abrió a partir de la noche del 25 de octubre. Así que yo les agradezco su participación y los espero la próxima semana. Y no se olviden que si las condiciones sanitarias lo permiten, al final vamos a poder hacer una visita a alguna instalación de compañía
de CMP. Así que muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego y que les vaya muy bien.